Hola nuevamente. Llegó el momento de desarrollar un nuevo tema asociado al proceso de investigación cualitativa. A lo largo de estas últimas semanas hemos ido evolucionando de el planteamiento del problema, donde identificamos los antecedentes que sirven para conocer nuestro objeto de estudio, generamos nuestra pregunta problema, nuestros objetivos y posteriormente la justificación de los mismos. Procedimos a desarrollar el marco teórico orientado a establecer los referentes de orden teóricos y referenciales que nos van a permitir a nosotros entender sobre la manera en la que fluctúa nuestro objeto de estudio. Y pues llega el momento de trabajar la parte metodológica que está asociada a la construcción de la metodología que vamos a necesitar para llevar a cabo el presente estudio. A lo largo de este proceso vamos a ir conociendo algunos nuevos términos que son fundamentales para construir nuestro diseño metodológico, pero asimismo vamos a hacer la recapitulación de algunos aspectos que hemos desarrollado en los capítulos anteriores y que nos han permitido construir cada uno de los capítulos que hemos ido desarrollando. La idea con todo esto pues se trata de ir nutriendo nuestro diseño metodológico o nuestro marco metodológico con los condicionantes esenciales para poder entender hacia dónde se orienta nuestra investigación ya en el cuarto y más importante capítulo. Vamos a iniciar hablando sobre el nivel de investigación. El nivel de investigación está asociado al conjunto de elementos que de orden metodológico o que de acuerdo a la metodología cualitativa, pues tratan de explicar o de dar a conocer en sí una definición metodológica de nuestra investigación. Partimos de aquí, de que nuestra investigación, pues ya sabemos que tiene un enfoque cualitativo, pero dentro del enfoque cualitativo, pues existen diferentes tipos y también diferentes métodos. Justamente estos métodos los revisamos en la unidad 1 que si bien lo recuerdan está asociada al proceso de la investigación cualitativa. Pues justamente el nivel de investigación se acerca a eso, a establecer los criterios que definen y que dan sentido desde el punto de vista metodológico a la investigación. Como bien mencionaba anteriormente, el enfoque con el cual vamos a partir es un enfoque cualitativo. Si hacemos una construcción de las diferencias entre los enfoques, podemos establecer que tenemos enfoques cualitativos, enfoques cuantitativos y enfoque mixto, que es una combinación o que es un híbrido entre la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa. Pero en este caso, el enfoque que nosotros vamos a utilizar es un enfoque cualitativo, pues la idea con esta investigación es evaluar, es conocer o interpretar las percepciones que tienen los pobladores o nuestro grupo de población hacia una determinada situación problemática. Y pues el enfoque cualitativo se trata de un proceso orientado a la comprensión, a los valores, las ideas, la cultura de un sujeto o conjunto de sujetos, mediante la recolección e interpretación de datos no mensurables, es decir, que no son medibles, no son de orden cuantitativos. Iniciamos el nivel de la investigación explicando eso, justamente, que el enfoque va a ser cualitativo. Aquí un error que cometen los estudiantes cuando están construyendo su proyecto de investigación es que se concentran en dar definiciones de qué es el enfoque cualitativo. El objetivo no es este, el objetivo es argumentar el por qué su investigación tiene el enfoque cualitativo. Entonces, va más allá de la simple definición de qué es el enfoque cualitativo, sino que se trata de dar argumentos de carácter técnicos que permitan entender por qué su investigación es cualitativa.
Vamos a hacer un ejercicio un poco rápido donde hemos visto cómo hemos partido de la idea de investigación, la que se sustentó en un problema. Esta nos permitió tener un acercamiento inicial al campo y pues es el momento de construir el diseño metodológico. El diseño metodológico parte tanto del problema como también parte de la literatura existente en el marco referencial que hemos trabajado en el capítulo anterior, pues entonces empezamos a diseñar el diseño de la investigación, donde algunos de los aspectos fundamentales que vamos a ver es la selección de la población y de la muestra. También algunas técnicas de recolección de datos y el proceso de interpretación o el proceso al cual va a ser sometido todos estos datos una vez sean aplicados al campo para poder generar los constructos teóricos y las teorías que nos van a servir para dar respuesta a nuestras preguntas de investigación. De esos resultados, entonces esperamos a priori en el cuarto capítulo elaborar la elaboración de las teorías finales a través de reportes, a través de diagramas, a través de fundamento teórico que es un proceso que se llevará a cabo en el cuarto capítulo, pero que fundamentalmente depende del tercer capítulo, pues justamente es este tercer capítulo en el cual se construyen los instrumentos que van a servir de base para orientar el proceso de inmersión al campo. Sabemos que ya hemos visto que el enfoque a desarrollar es un enfoque cualitativo, pues entonces ahora es momento de hacer un acercamiento inicial al campo. Este acercamiento pues lo que trata es de generar aspectos importantes para la caracterización del ambiente y el fenómeno de estudio. Permite evaluar niveles de factibilidad de la investigación. Se trata de los primeros acercamientos que nos ayuden a comprender o que nos ayuden a interpretar cuál es el modo en que evoluciona o vive cada una de las comunidades. Y es que justamente en el tercer capítulo yo ya tengo determinada la población, pero empiezo a indagar cuál va a ser mi muestra o cuál sería de forma factible la muestra a utilizar o la muestra necesaria para nutrir específicamente nuestro proceso de investigación. Tenemos entonces que el primer argumento en el escrito para la parte del nivel de investigación es identificar el enfoque y estamos claros que el enfoque es cualitativo. Pues entonces ahora llega el momento de identificar qué tipo de estudio es. Tenemos una serie de estudios. Por un lado tenemos los estudios tipo exploratorio, que son un tipo de estudios sobre un tema poco estudiado. Se identifican por primera vez las interpretaciones e ideas de los sujetos o colectivos. Se trata de aquellos estudios que han tenido poco interés por los teóricos por desarrollar estudios. Aquí, por ejemplo, pueden ser, tenemos un ejemplo de una investigación etnográfica con una comunidad que no conocíamos. De pronto en Brasil se puede dar mucho el caso de comunidades indígenas que todavía no han tenido contacto con la sociedad contemporánea. Entonces, el analizar la forma o la conducta de vida o comportamiento de vida de estos grupos poblacionales se convertiría en un estudio exploratorio, porque no han existido estudios similares que toquen este fenómeno. Aquí hay que también saber que no todo lo que a pesar de que en la población no se haya tocado este tema, pero sí se haya tocado en otras comunidades, entonces quiere decir que el tema no aplica para ser exploratorio, porque es únicamente exploratorio cuando a manera general nunca ha sido o pocas veces ha sido tocado este tema para poder estudiarse.
Por otro lado, también tenemos los estudios tipo descriptivo, que son estudios que caracterizan valores, interpretaciones, culturas del sujeto o los sujetos estudiados, comprensión del problema de estudio. Particularmente nosotros vamos a trabajar con este tipo de estudios, con los tipos descriptivos, porque lo que nosotros vamos a tratar es de caracterizar los comportamientos, normas, percepciones, sentimientos de este grupo poblacional hacia un determinado tema. También tenemos los estudios interpretativos, que son la indagación que busca la comprensión del significado de textos, discursos, acciones o descubrimientos de patrones. Generalmente se da mucho con los estudios de casos, donde nosotros vamos a tratar de interpretar el caso a través de algunos textos significativos que nos van a aproximar a la realidad en la cual se fue construyendo el estudio de casos. Por otro lado, tenemos la contrastación teórica, que es orientado a la elaboración y contrastación de los postulados o teorías. Se trata de hacer una comparación de lo que veo en la realidad versus lo que me dice la teoría. Por otro lado, tenemos los estudios tipo explicativo, que son estudios que profundizan en las motivaciones, mediaciones y revelan con mucha mayor profundidad los valores, la cultura y un contexto o de una comunidad, muy característicos de las investigaciones tipo etnográficas. Y tenemos los evaluativos, que son estudios de evaluación de políticas o programas. Cuando nosotros evaluamos, digamos, existe un proyecto o un programa y el cual va a serse sometido a un proceso de monitoreo o de evaluación de los alcances que este tuvo, entonces hacemos uso de los tipos evaluativos. Entonces, para nuestro nivel de investigación, hemos diseñado, hemos establecido cuál va a ser el enfoque. Tenemos que seleccionar cuál va a ser el tipo de investigación dentro del enfoque cualitativo, y ahora entonces vamos a establecer cuál es el método que vamos a utilizar o el método de investigación al cual nos estamos orientando. Primero, el diseño de investigación constituye una estrategia para la indagación. Es una estructura de un diseño que corresponde a la naturaleza objeto de estudio. Al final, el nivel de investigación lo que trata de definir es hacia dónde va nuestra investigación y cuáles son los requerimientos de orden metodológicos a tener en cuenta para la construcción del mismo. Pues entonces llega el momento de trabajar con el método. No estableceré tan a profundidad cada una de las especificaciones de cada uno, porque lo hemos desarrollado en el capítulo 1, donde establecimos características y algunas dimensiones, algunas aproximaciones a cada uno de estos métodos, pero para recordarles que los métodos son historia de vida, fenomenología, la etnografía o el etnográfico, la investigación-acción, el estudio de casos, el estudio de casos múltiples, la teoría fundamentada, entre otros. Entonces aquí lo que se trata es que ustedes identifiquen qué tipo de método van a utilizar en su investigación cualitativa. Una vez establecido el nivel de investigación, procedemos a establecer el diseño documental. El diseño documental, pues aquí lo que trata es realizar una explicación del proceso de investigación documental que hemos realizado para el proceso de investigación. Pues aquí se traduce en establecer aquellas fuentes primarias, secundarias y terciarias que sirvieron de base para la construcción del mismo. Pues se trata de la investigación que hicimos a través de consulta de documentos como libros, revistas, periódicos, memorias, anuarios, registros, códigos, constituciones, entre otros. El nivel de investigación se construye a través de tres fuentes principales, que nosotros las hemos desarrollado en el capítulo del marco teórico, pero haciendo una retroalimentación del mismo, pues la investigación documental o el diseño documental depende funcionalmente de la información que se recoge y consulta de documentos, entendiéndose este término en sentido amplio como todo aquel material
de índole permanente, es decir, que se puede acudir como fuente o referencia para en cualquier momento o en cualquier lugar, sin que altere la naturaleza o el sentido, para que aporte información o rinda cuenta de la realidad o acontecimiento. Entonces tenemos que el diseño metodológico, el diseño documental explica las fuentes primarias, las fuentes secundarias y terciarias que se tomaron en cuenta para la elaboración de dicha investigación. Entonces, las fuentes primarias, haciendo una retroalimentación, proporcionan datos de primera mano, pues trata de documentos que contienen resultados como libros, antologías, artículos, monografías, disertaciones, entre otros. Las fuentes secundarias son una lista o compilación o resúmenes de referencias o fuentes primarias, es decir, que la fuente secundaria parte de los resúmenes, algunas citas que se obtienen de una fuente primaria o algún recurso obtenido de una fuente primaria en un área del conocimiento particular, las cuales comentan sobre artículos, libros, hipótesis, disertaciones, entre otros documentos especializados. Y pues tenemos también las fuentes terciarias, que se trata de documentos donde se encuentran las referencias a otros documentos de características diversas, comprendían nombres, títulos de revistas u otras publicaciones. También es importante establecer la población y la muestra. Entonces, una vez establecido el nivel de investigación y el diseño documental, procedemos a establecer la población y la muestra. Sobre esto es importante entender que la población es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que tienen características comunes que deben ser observables o que vamos a estudiar en un tiempo determinado. Cuando se va a llevar a cabo la investigación, debe tenerse en cuenta algunas características esenciales de la investigación. Por eso es importante partir de que la muestra es una pequeña porción de la población y que nosotros vamos a detallar a continuación para comprender cómo se establece la población en la investigación cualitativa. Ahora vamos a hablar sobre la determinación de la muestra. Recordamos que en la investigación cuantitativa el proceso de determinación de muestras consiste en someter a la población a ciertos elementos o ciertos factores condicionantes que nos van a poder permitir identificar un número probabilístico de personas idóneas para llevar a cabo nuestros estudios. En investigación cualitativa es totalmente diferente. La muestra sabemos que es el conjunto de sujetos que a los cuales nosotros nos vamos a enfocar para desarrollar nuestra investigación. Y pues en el caso de la investigación cualitativa no se trata de la cantidad, sino el valor como fuente. Es decir, que lo que buscamos son buenos informantes, personas informadas, lúcidas y reflexivas, que estén dispuestas a hablar ampliamente con el investigador, porque aquí no se trata de establecer 5, 10 o 15 minutos, se trata de generar el tiempo suficiente donde el informante nos cuente a profundidad cómo él percibe el fenómeno o el problema de investigación. Entonces aquí buscamos o seleccionamos dentro de la población a estos agentes con estas características fundamentales o esenciales que nos van a permitir llegar a profundizar en el tema o en el problema de investigación. Ejemplo. Participan profesores, estudiantes con determinados rasgos que revelen información sobre el tema, actores, líderes locales que proporcionen información profunda sobre el tema de estudio, es decir, que sean personas que conozcan a profundidad la problemática en la cual se ve inmerso
el objeto de estudio y que nos puedan proporcionar información relevante. Por esto, la eficacia de la investigación cualitativa se basa en saber determinar dentro de los núcleos de población específicamente cuál va a ser esas personas que cuentan con potencialidades para generarnos información que vaya más allá de argumentos generales. Se determina durante o después del acercamiento inicial y se puede ajustar en cualquier momento de estudio. Esto significa que condición fundamental de la investigación cualitativa es que si todavía hemos llegado al proceso de análisis e interpretación de resultados, pero quedaron algunas islas o algunos conocimientos aislados o poco estudiados, entonces podemos retomar y buscar nuevas muestras que nos permita ampliar estas islas que quedaron poco desarrolladas durante el proceso durante el proceso de interpretación de resultados. Características de la muestra es que no es probabilística como si lo es en la investigación cualitativa y que no busca generalizar resultados. Entonces podemos decir que la muestra en la investigación cualitativa se determina a partir de la saturación de las categorías, la naturaleza del fenómeno, el entendimiento del fenómeno y la capacidad de recolección y análisis de datos. Tenemos tres tipos de muestreo. El primer muestreo se llama muestreo por conveniencia, que consiste en solicitar una muestra voluntaria, es decir, que se parte de realizar la investigación a partir de informantes que se presenten por sí mismos hacia el investigador para poder colaborar o contribuir con información pertinente al tema. Luego tenemos el muestreo de avalancha o bola. Es bastante interesante, bastante útil. Y pues consiste en pedir a los informantes que recomienden otros participantes, también llamado cadena o nominado, y es justamente con el que vamos a trabajar nosotros, donde le vamos a pedir a ciertos informantes que nos orienten o que nos recomienden a participantes o a otros informantes que cuenten con las condiciones necesarias que nosotros requerimos para poder llevar a cabo con éxito el estudio. Y tenemos el muestreo teórico, que es también llamado intencionado. Se inicia con un muestreo voluntario y se procede a hacer un muestreo por avalancha, pero se avanza a un muestreo deliberado de acuerdo con las necesidades de información detectadas en los primeros resultados. Como les dije anteriormente, nosotros vamos a hacer un muestreo de avalancha, donde vamos a pedirle la colaboración a algunos informantes que nos recomienden otros participantes con características fundamentales para poder llevar a cabo la investigación. Aquí es importante entender que en su documento ustedes van a justificar qué tipo de muestra va a ser, el tipo de muestreo que se va a tener a cabo, y tienen que crear un perfil de cuál podría ser la muestra dentro de la población que ustedes consideran oportuna para poder generar información pertinente. Entonces vamos a partir de ese perfil para empezar a especificar cuáles son las condiciones que realmente requerimos para que los informantes nos puedan contribuir con información del fenómeno de estudio. Vamos a hablar un poco sobre la formulación de la hipótesis cualitativa. En gran parte de las investigaciones cualitativas, el investigador parte sin hipótesis específicas o previas, sin categorías expresadas para clasificar u ordenar la información. Cosa contraria de la investigación cuantitativa, que necesariamente se tiene que partir de la construcción teórica de una hipótesis con su variable dependiente e independiente. Pues en la investigación cualitativa no es así. No es una condición necesaria para la investigación cualitativa la formulación de la hipótesis. En lugar de las hipótesis, el investigador procede cuidadosamente al reconocimiento del contexto de estudio. A diferencia de la investigación cuantitativa, donde se construyen las variables de la investigación, pues
nosotros aquí lo que utilizamos son categorías de análisis con las que descubrimos los valores, costumbres, normativas, lenguaje, actitudes y comportamientos de las personas. Entonces, en el caso de las investigaciones cualitativas no es necesario crear la hipótesis y si se quiere, pues se puede construir una hipótesis de carácter general, pero solo que esté orientada más o menos hacia dónde vamos a ir, pero no va a generar mayor utilidad metodológica. Sí es importante, como les mencionaba, recalcar de que no utilizamos hipótesis y que por consiguiente no vamos a utilizar variables, pero sí vamos a hacer la construcción de categorías de análisis y definición de términos operativos. ¿Qué es esto? Es establecer los grandes ejes temáticos en los cuales van a estar condicionadas nuestros instrumentos de investigación. Así como en el marco teórico teníamos ejes de investigación para orientar el proceso de la construcción del marco conceptual, pues en el marco metodológico tenemos las categorías de análisis que se convierten en esas grandes dimensiones o en esas grandes fuentes donde se van a agrupar una serie de preguntas abiertas sobre el fenómeno de estudio. Entonces, podemos decir que las categorías de análisis están diseñadas a partir de objetivos y premisas, es decir, que surgen de los objetivos específicos que nosotros creamos en el primer capítulo, y estos objetivos los vamos a convertir en estas ideas o en estas premisas que nos van a permitir orientar las unidades o las categorías de análisis. También posibilitan el proceso de búsqueda de información y el proceso y su procesamiento y análisis posterior, porque dentro de las categorías de análisis nosotros vamos a construir indicadores o vamos a construir posibles aspectos que van a permitir entender la categoría de análisis. También ayudan a establecer el proceso inductivo de profundización en lo particular, posibilitan el análisis de los resultados y se trata del concepto llevarlo a la realidad a través de las categorías de análisis y las subcategorías o identificadores que vamos a ver en el siguiente ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de categoría de análisis. La categoría de análisis surgen de los objetivos específicos que nosotros tenemos en el primer capítulo, que lógicamente están asociados a un objetivo general y que están condicionados en función al tema. Aquí lo que vamos a hacer es analizar dos ejemplos para poder entender qué son las categorías de análisis. El fenómeno central estudiado genera conceptos, categorías que pueden ir guiando la indagación. Entonces, el fenómeno central es la percepción de los pobladores de la comunidad de Cayo Chachahuate con relación a la contaminación que ha generado la actividad turística en Cayos Cochinos. Si retomamos el ejemplo de los objetivos de investigación que tenemos en el caso de Cayo Chachahuate, en el capítulo del planteamiento del problema, entonces yo ya he establecido las tres categorías de análisis, que la primera sería la relación de Cayos Cochinos y las causas de la contaminación asociadas al primer objetivo. El segundo sería la relación de la contaminación con el impacto en la comunidad, que sería el segundo objetivo, y el tercero pues sería las estrategias y reducción de la contaminación, que está asociado al tercer objetivo que tenemos en esa presentación. Entonces, si la primera categoría de análisis es la relación Cayos Cochinos y las causas de la contaminación, las subcategorías o los componentes que podemos tomar en cuenta para nutrir esta categoría sería antecedentes de la contaminación, la percepción y sentimientos del turismo en la comunidad, actividades que generan la contaminación y comunicación turista-población. Entonces, ¿por qué lo hacemos así? Porque justamente
Estas serían las subcategorías, serían los componentes que me van a servir para la creación del instrumento de investigación. Luego tenemos la segunda categoría de análisis, la relación contaminación con impacto en la comunidad. Entonces, algunas subcategorías pueden ser problemas actuales, actividades productivas complementarias, la dependencia hacia el turismo y la hostilidad. En la tercera categoría tenemos las estrategias de reducción de contaminación. Entonces, las subcategorías serían medidas de implementación, papel del turista, papel de los pobladores locales y papel de los operadores turísticos. Vamos a analizar un segundo ejemplo. El fenómeno central sería la perspectiva de la comunidad local en el porvenir hacia las actividades productivas que dinamizan la economía local. Las categorías de análisis serían la relación del porvenir con las actividades económicas, la relación del porvenir con la institucionalidad local y las relaciones del porvenir con las estrategias de fomento a la economía local. ¿Qué subcategorías podríamos tomar en cuenta para la primera categoría? Condiciones actuales del desarrollo económico, fortalezas en relación a las actividades económicas, obstáculos y retos de las actividades económicas, grupos de población menos favorecidos con actividades económicas, condiciones actuales de las empresas locales. Con relación a la segunda subcategoría tendríamos la siguiente subcategoría: presencia de instituciones locales en el desarrollo económico, alianzas estratégicas locales, papel de las autoridades para incentivar la economía local y acciones que deben implementar las autoridades. En la tercera categoría tendríamos medidas de implementación, participación de los pobladores locales en el desarrollo económico, disposición del sector privado para incentivar la economía local, necesidades actuales de la población local, condiciones del empleo en la comunidad. Entonces, viéndolo desde el punto de vista de la construcción del informe, lo que se trata es primero de identificar las tres categorías de análisis para cada uno de los instrumentos, para posteriormente establecer las subcategorías y posteriormente entonces una vez ya establecido, así como tenemos en este ejemplo, pues procedemos a establecer una tabla donde colocamos, o una matriz donde colocamos la categoría, la subcategoría y los ítems que van a nutrir cada una, los ítems en relación a la subcategoría. Aquí es válido aclarar que generalmente de cada subcategoría hay una pregunta. En algunos casos pueden haber dos, pero generalmente hay una pregunta para cada una de las subcategorías. La idea es convertir la subcategoría a pregunta, y esta pregunta va a ser la que estará condicionada en el instrumento de investigación. Siguiendo, entonces, ya hemos pasado de las categorías de análisis y vamos a establecer las técnicas de instrumentos de recolección de datos. No indagaré mucho a profundidad sobre estos temas porque ustedes tienen la tarea de desarrollar una exposición con relación a algunas técnicas utilizadas en este tipo de investigación. Entonces, la exposición la van a indagar ustedes, pero algunas técnicas son la observación, la entrevista, los grupos focales, el análisis de documentos, registros, bibliografías o historias de vidas, entre otros. Así también tenemos los diarios de campo y también los diarios anecdóticos. Con relación a las técnicas de procesamiento y análisis de datos, pues se trata de hacer una organización de los datos que se traduce en las transcripciones de los materiales, las bitácoras del análisis para documentar el proceso y las matrices de análisis. Aquí lo que se trata en la parte del diseño metodológico es relatar un poco cómo va a ser el proceso cómo va a ser el procesamiento y análisis de datos. De pronto, cuando
se construya el informe, esta parte no va a quedar tan bien sistematizada, porque justamente hasta cuando ya lo hagan en la realidad es que ya van a poder entender cómo fue el proceso de análisis de datos. Pero de lo que se trata aquí es generar un resumen de todo el proceso que se llevó a cabo o que se tomó en cuenta para poder analizar e interpretar los datos o los resultados que nosotros vamos a generar en el siguiente capítulo. Existen diferentes técnicas para la recolección de datos. Nosotros vamos a trabajar la codificación. En primer lugar, ya tenemos las categorías, ahora vamos a las categorías de análisis, y lo que vamos a hacer es una codificación de cada una de las categorías de análisis. Segundo, vamos a comparar las categorías, y entonces este proceso lo vamos a hacer a través de una codificación que vamos a hacer en el cuarto capítulo, pero que se traduce en interpretación de datos, desarrollo de patrones, generación de teorías, explicaciones e hipótesis. Entonces, este proceso en el diseño, en el marco metodológico, lo único que vamos a explicar es el proceso que se va a llevar a cabo en el siguiente capítulo, y que de pronto va a quedar un poco ambiguo en este momento, porque justamente lo van a ir construyendo ya cuando procedamos al cuarto capítulo. Las técnicas pues también podemos hacer mediante la triangulación de métodos, que consiste en la identificación de categorías, ideas, conceptos, hechos significativos. Deben guardar estrecha relación con los datos. Se trata de hacer una comparación entre las ideas, los conceptos y hechos significativos versus los resultados que tenemos en el cuarto capítulo. Y aquí lo que hacemos es que lo hacemos por un proceso de triangulación que ustedes van a conocer más adelante. Hacemos también un proceso de descripción de categorías, el significado de cada una de las categorías, que es decir, que ya tenemos el nombre de la categoría, pero ahora la vamos a explicar en qué consiste cada una de esas categorías. También es importante mencionar que en muchos casos, hoy por hoy se han creado algunas herramientas digitales que permiten hacer una exploración o hacer un análisis de datos de forma digital. Dentro de ellos pues tenemos algunos programas como AtlasTip, Ethnograph, Envivo, Decision Explorer, entre otros, que nos permiten generar o analizar información proveniente de los resultados o proveniente de los instrumentos que nosotros hemos aplicado. Y pues finalizamos con la generación de hipótesis y teorías. Aquí la idea, vuelvo y repito, en este ítem del marco metodológico solo se trata de introducir al lector o de aclararle al lector cuál ha sido el proceso o cuál va a ser el proceso metodológico a tener en cuenta para el análisis de procesamiento, el análisis e interpretación de resultados, o el análisis del procesamiento de los datos que nosotros vamos a trabajar en el cuarto capítulo. A manera de resumen, entonces, de eso trata este ítem. Pues tenemos dos actividades. Primero es prepararse para la exposición que vamos a desarrollar el día viernes 17 de julio, y pues preparar el capítulo 3 de este estudio, que su primera revisión será el sábado 18 y la entrega final sería el 22 de julio. Eso es todo por ahora. Invito a que verifiquen estas referencias para poder conocer un poco más sobre el marco metodológico de la investigación cualitativa. Hasta pronto.